Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un cambio que, la verdad, es fascinante. La forma en que medimos el poder global está en plena transformación. Ya no va solo de ejércitos y de fronteras, no. Las reglas del juego ahora son otras. A ver, empecemos con una pregunta potente. ¿Qué pasaría si un simple microchip fuera más poderoso que un acorazado? Y a ver, sé que suena un poco a película de ciencia ficción, ¿no? Pero esta pregunta es, de hecho, la clave para entender el cambio tectónico que está ocurriendo ahora mismo en el escenario mundial. Mirad, aquí está la clave de todo. Por un lado teníamos la geopolítica de toda la vida, donde el poder se medía por el territorio que controlabas y por la fuerza de tu ejército. Y por otro tenemos la geoeconomía, que es el nuevo tablero de juego. Aquí el poder lo definen los recursos, la innovación y, sobre todo, el control de las tecnologías estratégicas. Y esto nos lleva a la primera gran idea, el auge de la geoeconomía. Estamos viendo cómo pasamos de un mundo donde el mapa se definía por bases militares a uno que se define por la influencia económica. Ya no importa solo dónde está un país, sino qué es capaz de producir o de controlar. Y este poder geoeconómico, digamos que tiene dos grandes vertientes. Por un lado está el poder de los recursos naturales de siempre. Pensemos, por ejemplo, en Rusia y su control sobre el gas o los cereales. Y por otro, y esto es cada vez más importante, está el poder tecnológico. Aquí el ejemplo paradigmático es Taiwán, que domina una industria de un valor añadido brutal. Vamos a pararnos un momento en el caso de Taiwán, porque es que es alucinante. Se habla mucho del escudo de silicio. ¿Qué es eso exactamente? Pues es la idea de que su dominio casi absoluto en la fabricación de los semiconductores más avanzados del mundo funciona como un freno, como un disuasivo militar. La economía global depende tantísimo de lo que producen que un ataque sería una catástrofe para todo el mundo, incluido para el propio atacante. Y para que nos hagamos una idea de lo bestia que es esto, a mediados de 2025 solo habrá una empresa en todo el planeta capaz de producir en masa los chips más punteros, los de 2 nanómetros, y esa empresa es TSMC, en Taiwán. Esto convierte a la isla en una pieza absolutamente indispensable para el futuro de la inteligencia artificial, para los centros de datos, vamos, para casi toda la tecnología que nos va a rodear. Vale, si la economía es el nuevo campo de batalla, ¿cómo se juega esto? Pues aquí entran las nuevas reglas, el concepto de seguridad económica. Estamos entrando en un terreno donde el comercio deja de ser solo una cuestión de comprar y vender y se convierte en una herramienta de poder, a veces incluso en un arma. Y ojo, que esto no es una teoría loca, esto ya está pasando. En 2010, China usó su control sobre las tierras raras para presionar en una disputa política. Luego, en 2019, Japón hizo algo parecido con materiales tecnológicos clave para Corea del Sur. Y más recientemente, en 2022, Estados Unidos limitó la exportación de sus chips más avanzados a China. La economía se está, por así decirlo, militarizando. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con seguridad económica? Pues la definición clave es esta: la capacidad de resistir a la presión y la coerción de otros países por medios económicos. Es en el fondo una estrategia de defensa para esta nueva era en la que dependemos todos de todos, pero esa dependencia nos hace vulnerables. Vale, y para lograr esa seguridad, los países están siguiendo un manual con dos estrategias principales. La primera es la autonomía estratégica, que funciona como un escudo, algo defensivo. La segunda es la indispensabilidad estratégica, que es más bien un elemento de disuasión proactivo. Venga, vamos a ver cada una por separado. Venga, vamos a por la primera estrategia, la autonomía estratégica, o, si lo queremos ver de una forma más gráfica, el arte de construir una fortaleza económica. Lo de la fortaleza es una metáfora que la verdad le va que ni pintada. El objetivo es muy claro: reducir la dependencia de otras naciones en bienes y tecnologías que se consideran críticas. Se trata, básicamente, de necesitar al mundo un poquito menos para que no te puedan presionar tan fácilmente. Un ejemplo clarísimo de esto lo tenemos con las tierras raras. A principios de la década de 2010, China controlaba más del 90% del suministro mundial. Una barbaridad. El resto del mundo se dio cuenta del riesgo y ha habido un montón de esfuerzos para diversificar. Hoy la cuota de China sigue siendo enorme, pero ha bajado a cerca del 60%. Poco a poco, el mundo está intentando construir su propia fortaleza. Claro que todo esto de construir tu propia fortaleza pues tiene un precio, y este es el gran dilema. El libre comercio que vemos a la izquierda normalmente significa costes más bajos para las empresas y para la gente. En cambio, si buscas más seguridad con aranceles y trayéndote la producción a casa, como vemos a la derecha, eso suele implicar que todo sea más caro. Es un equilibrio súper delicado entre eficiencia económica y seguridad nacional. Bueno, y ahora vamos a la otra cara de la moneda. Pasamos a la segunda estrategia, la indispensabilidad estratégica, o, dicho de otra manera, el arte de convertirte en la pieza clave e insustituible del sistema.
A ver, si la autonomía iba de construir una fortaleza para necesitar menos al mundo, esto es justo lo contrario. Se trata de ser la pieza clave, esa pieza sin la cual el engranaje global no funciona. El objetivo es conseguir que el mundo te necesite tanto que ni se le pase por la cabeza presionarte o atacarte. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo te vuelves indispensable? Pues hay varias formas. Se puede dominar una tecnología crítica, como hacen algunas empresas de Estados Unidos en ciertos segmentos de semiconductores, o producir un material único de altísima calidad, como la fibra de carbono japonesa, que es esencial para la industria aeroespacial. O, por supuesto, controlar un cuello de botella, un punto clave en una cadena de suministro global. Al final, todo esto nos dibuja un panorama en el que el futuro del comercio mundial se va a definir por un choque de reglas. Un choque entre prioridades que antes parecían ir de la mano, pero que ahora mismo están en plena tensión. Así que llegamos a la gran pregunta, al dilema de nuestro tiempo. ¿Libre comercio o seguridad nacional? Los mismos principios que construyeron la economía global que conocemos, la eficiencia, la interdependencia, la división del trabajo, ahora se ven como posibles agujeros de seguridad, como vulnerabilidades estratégicas. Y claro, no todos los países pueden jugar a este juego de la misma forma. Las grandes potencias, como Estados Unidos o China, que tienen mercados internos gigantescos, se pueden permitir el lujo de priorizar la seguridad, a veces saltándose las reglas del comercio. En cambio, economías muy abiertas y dependientes del comercio internacional, como Japón o la Unión Europea, tienen que buscar un equilibrio mucho más complicado y delicado. Y para terminar, una pregunta que da que pensar. A medida que las economías se convierten en herramientas de poder, e incluso en armas, la gran incógnita es ¿quién va a escribir las nuevas reglas de enfrentamiento? Estamos entrando en un territorio completamente nuevo, y la respuesta a esta pregunta va a definir el orden mundial de este siglo.